Unidad 4. Relaciones y funciones. Contenido. Funciones de variable real. Concepto de función. Diversas formas de representación, mediante pares ordenados, tablas de valores, gráficas, texto, dibujos y mediante la especificación de reglas de correspondencia, con su debida interpretación. Dominio, rango y gráfico de una función. Funciones crecientes y decrecientes. Funciones pares e impares. Simetrías de una función. Definición de función. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla, se le llama el dominio de la función. El conjunto de todos los números de salida se le llama rango. Una variable que representa los números de entrada para una función se denomina variable independiente, es decir, la variable x. Una variable que representa los números de salida se denomina variable dependiente, ya que su valor depende del valor de la variable independiente. La variable dependiente es y. F de x representa el número de salida en el rango de f, que corresponde al número de entrada x en el dominio. Y es igual a f de x. Así el resultado f de x es el mismo que y. La idea de reemplazo es muy importante en la determinación de los valores funcionales. Diversas formas de representación. Las funciones las puedo representar mediante pares ordenados. Un sistema de ejes coordenados o cartesianos está formado por dos ejes numéricos perpendiculares, es decir, que miden 90 grados, uno horizontal llamado abscisas y otro vertical llamado ordenadas. Ambos ejes se cortan en un punto llamado origen o centro de coordenadas. La primera coordenada o abscisa de un punto nos indica la distancia a la que dicho punto se encuentra del eje vertical. La segunda coordenada u ordenada indica la distancia a la que se encuentra el punto del eje horizontal. Par ordenado A, B, A primera componente, B segunda componente. O lo puedo representar como el par ordenado X, Y. Segunda forma, mediante tablas de valores. Es un listado organizado en dos filas o columnas. De ahí la denominación de tabla de valores de la variable independiente y los correspondientes de la variable dependiente. X. Valores estandarizados desde -3 a 3. Y es igual a f de x. Tercer forma de representación, mediante gráficas. Es la representación en el plano mediante una línea recta o curva de la relación entre variables. Cuarta forma. Puede ser mediante texto, dibujos y mediante la especificación de reglas de correspondencia con su debida interpretación. Es un enunciado en el que se describe el comportamiento de un fenómeno natural, social, matemático, etc., que implica una relación entre dos o más variables. Son fórmulas que relacionan las dos variables que intervienen en una función, x e y.
En resumen, 4 formas de representar una función: forma verbal, forma algebraica, visual y numérica. Dominio, rango y gráfico de una función. Dominio de una función. Es el dominio de la expresión algebraica, es decir, el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real. Rango de una función. Se denomina rango o recorrido de una función al conjunto de los valores reales que toma la variable y o f de x. Forma gráfica. El dominio, los valores con respecto a x. Rango, con respecto a la variable y. La gráfica de una función. Da un retrato del comportamiento o historia de la vida de la función. Podemos tener función lineal, cuadrática, cúbica, de raíces, racionales, etc. Funciones crecientes y decrecientes. Se dice que la función f es creciente cuando su gráfica sube y decreciente cuando baja. Observamos la figura. Del intervalo a hasta b, la función es creciente. Del intervalo b hasta c, la función es decreciente. Y finalmente, en el intervalo c a d, la función es creciente. Funciones pares e impares. La gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y. La gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen. Simetría de una función. Las gráficas de algunas funciones son simétricas respecto al origen de coordenadas, otras son simétricas respecto al eje y otras no presentan simetría respecto al eje o al origen de coordenadas. Bibliografía: Precálculo, Matemáticas por el Cálculo, sexta edición de James Stewart.